Geometría, clase número 10, corresponde a curvatura normal. Vamos a ver la segunda forma fundamental y el concepto de curvatura normal en un punto. Bien, consideramos una superficie regular. Sobre esa superficie vamos a considerar un punto, puesto que es regular existe el plano tangente y el plano tangente a su vez está determinado por el vector normal unitario que ya hemos definido en las clases anteriores. Bien, si nosotros estudiamos ahora la variación del vector normal en el punto respecto al parámetro, estamos estudiando la variación de la superficie respecto a su plano tangente. Eso, para poder estudiarlo, necesitamos considerar a la función vector normal en un punto como función de u y de b y estudiar sus derivadas. Bien, la derivada de una función de dos variables es una derivada total, por supuesto, es la derivada del vector n en el punto P respecto de u por la derivada de u más la derivada del vector n en el punto P en b por la derivada de b aplicando la regla de la cadena. El vector np, como es un vector unitario, su derivada es perpendicular al vector np, es decir, esta expresión derivada del vector np es perpendicular a np, puesto que np es unitario por construcción. Eso quiere decir que este vector pertenece al plano tangente. Si pertenece al plano tangente, se puede considerar el producto escalar con un vector derivado. Recordemos que en el plano tangente están todas las derivadas direccionales, con un vector derivado de la función f en una dirección diferencial u, diferencial b, ¿no? Esto es una derivada direccional de la función f y el vector derivada np, que al estar también contenido en el plano tangente, podemos estudiar su producto interior de la misma forma que lo hicimos para determinar la primera forma fundamental. Bueno, vamos a considerar ahora ese producto escalar aplicando todas las distributivas necesarias, todo el proceso algebraico necesario. Lo que nos va a interesar ahora es estudiar cómo quedan los escalares definidos por las derivadas. La derivada parcial en u por la derivada parcial en u del vector n, la derivada parcial en u por la derivada parcial en b por el vector n, en b de la función por en u del vector n y en b ambas, ¿no? Estos tres escalares son los que nos interesa estudiar. Bien, empezamos por considerar que la derivada parcial en u está contenida en el plano tangente, es base del plano tangente, entonces su producto escalar respecto al vector np es igual a 0. Bien, derivamos miembro a miembro respecto de u, nos queda la derivada segunda de la función f respecto de u dos veces por el vector np sin derivar, más la función derivada respecto de u por el vector np derivado respecto de u, ¿no? Bueno, muy bien, ahora, si nosotros de acá despejamos la expresión menos f segunda en u por np, vamos a ver que esta expresión coincide con esta que tenemos acá. Entonces, posteriormente la vamos a sustituir. Bueno, ahora, la derivada parcial en u por np, partimos del mismo punto, consideramos que es 0, pero vamos a derivar miembro a miembro ahora respecto de b. Entonces nos va a quedar la derivada en u ahora respecto de b, la cruzada de Schwarz, np sin derivar, la derivada parcial en u y np derivado respecto a b. De acá también vamos a despejar este producto, ¿sí? Y esta expresión la vamos a sustituir ahí. Bueno, partimos ahora de la derivada parcial en b, que también está contenida en el plano tangente, lo vamos a multiplicar escalarmente por el vector np, que es perpendicular al plano tangente, entonces este producto escalar da 0, derivamos miembro a miembro respecto de u, y nos queda ahora la cruzada. Recuerden que derivar primero de b y después respecto de u es lo mismo que derivar primero respecto de u y después respecto de b, por np por la derivada parcial en b por el vector np derivado en u. De acá despejamos esta expresión, la vamos a sustituir ahí. Y por último partimos nuevamente de la derivada parcial en b por np igual a 0 y derivamos miembro a miembro ahora respecto de b. Entonces, respecto de b dos veces por np sin derivar, respecto de b por np respecto de b, despejamos esta expresión y esto lo vamos a sustituir ahí. Entonces aplicamos todas estas sustituciones,
y van a ver que nos queda una expresión que en lugar de utilizar las derivadas parciales del vector NP, sustituye esas derivadas parciales por productos que utilizan las derivadas segundas y las derivadas cruzadas de la función f y utilizan el vector NP sin derivar, que es una expresión mucho más cómoda porque no tengo que calcular el vector NP de forma genérica y después derivarlo parcialmente. Bueno, nos vamos a quedar con esto, esta última expresión, esta última que está acá. Lo que hacemos es, fíjense que acá sacamos factor común negativo en todas las expresiones, lo mandamos hacia el otro miembro, pero además las dos cruzadas son iguales, ¿no? Las dos cruzadas son iguales, entonces podemos juntarlas en un único término, ¿no? F de U en B es lo mismo que F de B en U, así que nos quedan iguales. Bien, nos quedamos con esta última expresión, la pasamos a la próxima diapositiva, ahí, y vamos a nombrar ahora sí los coeficientes. La derivada parcial en U dos veces por el vector NP lo llamamos L, la derivada cruzada en cualquier orden por NP lo llamamos M, y la derivada dos veces en B por el vector NP escalar, ¿no? Son productos escalares, lo llamamos N. Y con esto conformamos los que se llaman los segundos coeficientes principales. Recordemos que los primeros eran E, F y G, estos son L, M y N, que conforman los segundos coeficientes principales y que me permiten expresar acá arriba la segunda forma fundamental, con los coeficientes L en la dirección de U, de la derivada de U al cuadrado, 2 por M, derivada de U, derivada de B, más N, derivada de B expresada al cuadrado. Esta sería la segunda forma fundamental. Bueno, ahora, teniendo los coeficientes de la segunda forma fundamental, que bueno, es una expresión algebraica y al igual que la primera forma fundamental tiene aplicaciones, uno de los lugares donde se utiliza es en el cálculo de la curvatura normal. Primero vamos a definir la curvatura normal. Tomamos una superficie, siempre le pedimos a la superficie que sea regular, que yo esté posicionado en un punto donde exista el plano tangente. Sobre esa superficie definimos una curva G de S, ¿no? Esa curva G de S tiene como parámetro único a S y por estar contenida en la función f, que es la superficie, hace a U ser función de S y a B ser función de S. Es decir, nos queda una curva contenida en una superficie. Le pedimos a esta curva que sea regular y por una cuestión de comodidad, por lo menos por ahora, le pedimos que sea natural, ¿sí? Recordemos que esto del primer cuatrimestre en las curvas, toda parametrización se puede reparametrizar por longitud de arco y por lo tanto hay siempre una parametrización equivalente de una curva que sea natural. Así que por ahora, por cuestiones de simpleza, le vamos a ver que sea natural, después vamos a ver que podemos extenderlo hacia parametrizaciones no naturales de curvas. Sobre esa curva y sobre esa superficie, por lo tanto, definimos un punto y en ese punto definimos el aparato de Frenet. Existe el aparato de Frenet de una curva en todos sus puntos, así que particularmente en esta curva existe también el aparato de Frenet, ¿no? El aparato de Frenet, recordemos, vector tangente, vector normal, vector binormal, escalar curvatura y escalar torsión. Bien, habíamos definido y habíamos traído, o traemos mejor dicho, esto del primer cuatrimestre, que el vector tangente es la derivada de la parametrización, si es que es natural, ¿no? Y que esto a su vez coincide, puesto que g de S es una función compuesta de f, derivar g respecto de S es lo mismo que derivar a f respecto de S. Esto es ahora sí una derivada total. Acá es una derivada vectorial de una sola componente. La derivada de t por las ecuaciones de Frenet, o también por su definición, recordamos que era el escalar curvatura por el vector normal. Y que a su vez a esto se lo llamaba vector curvatura, ¿no? El escalar curvatura por el vector normal definen un vector que es el vector curvatura. El módulo del vector curvatura coincide con el escalar curvatura. Esto todo del primer cuatrimestre. El vector curvatura, el vector tangente derivado, que coincide con el vector curvatura, estaba contenido en el plano osculador de la curva. Esto es
concepto de curva del primer cuatrimestre. Siempre el vector curvatura está contenido en el plano osculador, que era el plano que definían el vector tangente y el vector normal. Bien, lo que vamos a llamar vector curvatura normal es a la proyección del vector curvatura de la curva sobre el vector NP en el mismo punto de la superficie. Vamos a un gráfico y a ver si lo podemos explicar mejor. Bueno, tengo una superficie y sobre esa superficie tengo definido un punto restricto a una curva en su dominio. ¿Sí? Ese punto, como ven, se desplaza sobre la curva en su dominio. En este caso, la curva es u igual b al cubo. Esa curva. Bien, eso determina, mediante una composición, una curva contenida en la superficie. Una curva contenida en la superficie. Bien, en un punto arbitrario, por ejemplo por ahí, voy a apagar la superficie, ese punto, puedo olvidarme que esa curva está contenida en una superficie y estudiar ese punto desde el punto de vista del aparato de Frenet. Tiene vector tangente, vector normal, vector binormal, pero lo que a mí me interesa es que ese punto tiene vector curvatura. ¿No? Ese punto, en todos los puntos, tiene vector curvatura. Mientras más curvada está la curva, eso suena redundante, pero bueno, mientras más se separa la curva de su recta tangente, tiene mayor curvatura, ¿no? Mayor vector curvatura. Bueno, posicionémonos por ahí. Curva, punto, vector curvatura. Apago la curva, apago el vector curvatura, me quedo con el punto, no lo voy a mover, vuelvo a prender la superficie. En ese mismo punto, que pertenece por supuesto también a la curva, hay derivadas parciales que definen un plano tangente y que se define un vector NP, un vector normal unitario en ese punto. Apago las derivadas parciales, apago el plano tangente, vuelvo a prender la curva, apago la superficie para que no moleste y vuelvo a prender el vector curvatura. El vector violeta más oscuro es el vector NP, normal al plano tangente. El vector curvatura está contenido en el plano osculador de la curva. Bueno, lo que quiero hacer ahora es proyectar ese vector curvatura sobre el vector NP. Aplicar una proyección de un vector sobre el subespacio vectorial determinado por el vector NP, o si prefieren, con un poco más de simpleza, proyectar un vector sobre otro vector. Bueno, esa proyección, que sería ese vector rojo, a ver, ahí, voy a apagar los ejes, a ver si se ve mejor, ahí. Esa proyección roja es lo que se llama la curvatura normal. Es decir, el vector curvatura normal es la proyección del vector curvatura de una curva en un punto sobre el vector NP en el mismo punto contenido en la superficie. Muy bien, y ahí hay, si recuerdan de álgebra de tercero, el concepto de proyección, una proyección ortogonal, que sería el vector curvatura normal, y una componente ortogonal, que sería el vector que une, digamos, el vector rojo con el vector celeste, o lo que es lo mismo decir, el vector rojo más un vector ortogonal al vector rojo, tiene que darme el vector curvatura, lo que en álgebra llamamos vector P y vector Q usualmente. Bueno, ese vector que falta, que es ese que está ahí, de manera tal que el rojo y el verde son ortogonales entre sí, y forma su suma, el vector curvatura de la curva en el punto, es lo que se denomina curvatura geodésica. Bueno, y esto existe lógicamente en todos los puntos de la curvatura. Mientras mayor sea la curvatura, es lógico que mayor sea la curvatura normal. A lo largo de toda esta trayectoria, la curvatura no es constante y la curvatura normal tampoco. Siempre se puede proyectar sobre la superficie, ¿no? Tiene que ver con el estudio de un punto de una superficie y en este caso con una dirección.
Yo para poder hablar de una curvatura normal, tengo que pensar en una dirección sobre un plano tangente. En este caso, la dirección que estoy utilizando, a ver si la puedo ubicar, sería la dirección de la curva. A ver, ahí sería más o menos, un poquito menos. Ahí. En esa dirección, la dirección de la curva, estoy tratando de identificar lo que sería el vector tangente a la curva en ese punto. Tangente en el sentido del tríedro de Frenet. Bien, si yo cambio la curva, me quedo en el mismo punto, pero cambio la curva, va a cambiar esta dirección azul y por lo tanto va a cambiar el vector curvatura y eso va a modificar la curvatura normal. Quiere decir que una superficie en un punto determinado no tiene una única curvatura normal. Tiene tantas curvaturas normales como curvas pasen por ese punto. Y puesto que hay infinitas curvas, tiene infinitas curvaturas normales. Una superficie en un punto determinado. Esto es un ejemplo para una dirección, para una curva que pasa por un punto sobre una superficie. Bueno, y acá está sumada la definición de curvatura geodésica, que es lo que expliqué recién. Muy bien, esta sería la expresión con respecto al gráfico que hice yo recién. El vector curvatura normal había quedado en sentido opuesto al vector NP, pero este ejemplo o este gráfico es un poco más sencillo para explicar cómo lo vamos a calcular, porque por ahora lo que vimos es qué es, pero tenemos que ver cómo lo calculamos. El vector curvatura se proyecta ortogonalmente sobre el vector NP, la proyección es la curvatura normal y la componente ortogonal es la curvatura geodésica. Bien, nosotros por trigonometría nos parece bastante lógico que el módulo del vector curvatura normal lo podemos calcular por trigonometría como el coseno del ángulo que forma la curvatura normal con el vector NP por el módulo del vector curvatura. Por trigonometría, ¿no? El coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Bueno, el coseno del ángulo, el ángulo que forma el vector curvatura con el vector curvatura normal, es el mismo que forma el vector curvatura con el vector NP, porque el vector curvatura normal tiene la misma dirección que el vector NP. Sabemos calcular ese ángulo, el ángulo entre dos vectores, es el producto escalar dividido el producto de los módulos, por todas las normas. El vector NP en particular tiene módulo unitario, ¿no? Acá el vector NP, el módulo del vector NP, es 1, así que lo podemos excluir de la fórmula, no nos interesa demasiado, o al menos no nos suma información. Sustituimos esto acá en el coseno. Fíjense que vamos a poder simplificar el módulo del vector curvatura en el punto con sí mismo, y nos va a quedar que el módulo del vector curvatura normal es el producto escalar entre el vector curvatura y el vector normal en el punto. Bueno, ¿qué verifica el vector curvatura normal y el vector NP? Que es lo que nosotros vemos a partir de esta expresión y del gráfico recién también, que uno es múltiplo escalar del otro, son vectores linealmente dependientes, tienen la misma dirección. Multiplicar un escalar por uno me permite obtener el otro, son múltiplos escalares. Si aplicamos módulo a esa definición, vemos que recordamos que el módulo del vector NP al ser 1, esto va a dar 1, y que el módulo del vector curvatura normal es este escalar alfa que estoy buscando. Este escalar alfa es este escalar alfa, ¿sí? Acá, este escalar alfa es el módulo del vector curvatura normal. Y ese escalar que yo estoy buscando, que es el módulo del vector curvatura normal, también es el producto escalar entre el vector curvatura y el vector NP. Bueno, ¿qué decimos en última instancia? Sustituimos acá abajo en este recuadro violeta que este alfa es el vector curvatura en el punto por el vector NP. Nos queda esta expresión, esto es un producto escalar, da un escalar, esto es el producto entre un escalar y un vector, da un vector. El vector curvatura normal, así sin flecha arriba,
sin flecha arriba, que es el módulo del vector curvatura normal, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? De la misma forma que el vector curvatura nos sirve para definir su módulo, que es la curvatura en el punto, a nosotros nos interesa el módulo del vector curvatura normal, es este producto escalar. Entonces el módulo, este módulo es este producto escalar, ¿no? Que es la curvatura normal en el punto, es un escalar. Bueno, y también por construcción, la curvatura normal más la curvatura geodésica da el vector curvatura. Bueno, los escalares, curvatura normal y curvatura geodésica, o digamos, los módulos que definen a esos vectores, son la curvatura normal y la curvatura geodésica. Bueno, esto lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Un par de diapositivas antes y el cuatrimestre anterior, recordamos que el vector curvatura es el vector tangente derivado. Y que el vector tangente derivado es perpendicular al vector NP. El vector tangente está contenido, es una derivada de la función del punto, así que está contenido en el plano tangente. Por eso es ortogonal al vector NP. Bueno, si derivamos lado a lado respecto de S, nos queda la derivada de t respecto de S por n sin derivar, más t sin derivar por la derivada del vector NP respecto de S, ¿no? La derivada de NP. Bueno, esto que está acá es este producto y es el escalar curvatura normal. Entonces de acá tenemos que la curvatura normal es menos el vector tangente en el punto por la derivada del vector NP. Bueno, el vector tangente, esto habría que traerlo de las diapositivas anteriores, es la derivada de g, pero también habíamos visto que era la derivada de f respecto de s y que es una derivada total, porque f es función de u y de b. Entonces para derivar f respecto de s hay que derivar f respecto de u por u respecto de s, por regla de la cadena, más f respecto de b por b respecto de s, por derivada total. Y la derivada del vector NP, que también hay que hacerla respecto de s, es esta tilde que está acá, es, bueno, NP también es función de u y de b, así que es NP respecto de u por u respecto de s, más NP respecto de b por b respecto de s. Bueno, si hacemos este producto escalar, que es el que nosotros queremos hacer, t por NP, ¿no? Porque ese producto nos determina acá, ¿no? Este producto que estamos tratando de hacer acá es lo que determina la curvatura normal. Es el producto entre estas dos expresiones, que son dos vectores, ¿no? Que están los dos vectores, están contenidos en el plano tangente porque son derivadas. Este es la derivada del vector NP, así que está contenido en el plano tangente por ser NP ortogonal, y este que está acá es una derivada direccional, así que está contenido en el plano tangente. Bueno, pero es la misma estructura con la que definimos la segunda forma fundamental, es decir, esto es la segunda forma, este producto escalar es la segunda forma fundamental en la dirección de u y de b respecto de s. Es decir, la curvatura normal para una parametrización de una curva que viene dada por longitud de arco, parámetro s, la curvatura normal coincide con evaluar la segunda forma fundamental en la dirección de sus derivadas, ¿no? U es función de s, b es función de s, al derivarlo se obtiene una dirección sobre el plano tangente que nos define una segunda forma fundamental que da como resultado un escalar, que es la curvatura normal en ese punto. Bueno, eso para parametrizaciones por longitud de arco. Si yo no tengo una parametrización por longitud de arco, se puede demostrar, no lo vamos a hacer, que ese vector curvatura para un parámetro t, para una curva definida con un parámetro regular, es la segunda forma fundamental dividida la primera forma fundamental, que recuerden que es definida siempre positiva, nunca es cero, nunca es negativa, así que este cociente existe siempre que haya plano tangente, siempre que estemos en una parametrización regular. El teorema de Meusnier nos dice que si yo tomo un punto sobre una superficie, todas las curvas que están contenidas, a por tener su derivada direccional contenida en el plano tangente, tienen una curvatura normal que se puede obtener a partir de una dirección HK, sea cual sea esa dirección HK, como este cociente ya no evaluado necesariamente en la derivada de la curva, sino evaluado en la dirección sobre el plano tangente. Si yo tengo
un plano, vamos al gráfico. Apago la curva y apago las curvaturas geodésicas y todo eso, bueno, pero me quedo con el plano tangente. Entonces, en ese punto, sobre el plano tangente, hay una segunda forma fundamental. Hay coeficientes de la segunda forma fundamental, L, M y N, que dependen de las dos derivadas parciales, sus derivadas, ¿no? Porque utilizaban las derivadas segundas y la derivada cruzada, y el vector NP. Si hay plano tangente, existe todo lo necesario para poder calcular la segunda forma fundamental. Cualquier dirección que yo considere, ahí, por ejemplo, cualquier dirección, ahí, en esa dirección, se puede obtener la curvatura normal de una curva que pase por ese punto y que pase por esa dirección, sin tener la necesidad de calcular de tener la parametrización de esa curva, pero sabiendo que existe alguna curva que va con esta dirección y que esa curvatura normal se obtiene evaluando la segunda forma fundamental en esta dirección sobre la primera forma fundamental en la misma dirección, en esa dirección HK, donde H y K son es la forma de escribir al vector tangente, son las coordenadas de ese vector tangente en esa curva respecto a la base intrínseca. Bueno, un ejemplo usual es pedir cuál es la curvatura normal que forma una curva determinada, o en este caso particular, que forman las dos curvas coordenadas. Cada curva coordenada en un punto define una curvatura normal. Nosotros tenemos una parametrización, en este caso de esta superficie. Esta superficie me van a dar un punto, ¿sí? El punto 3, 0, 0, donde U vale 0 y B vale 0, y lo que quiero es en ese punto evaluar dos curvaturas normales, las que forman las curvas coordenadas. Para eso, independientemente de cuál sea la dirección que yo necesite tomar, necesito los coeficientes de la primera forma fundamental y la segunda forma fundamental. Entonces, vamos a calcular las derivadas parciales, la derivada parcial en U, la derivada parcial en B, la derivada segunda en U, tomo la derivada parcial en U, la vuelvo a derivar en U, la cruzada, tomo en U y derivo en B, o tomo en B y derivo en U, y la derivada segunda en B, tomo la derivada en B, la vuelvo a derivar en B. Todo esto ahora hay que evaluarlo en 0, 0. Y nos falta el vector NP, el vector normal unitario, que en ese punto lo podría hacer genérico, no me hace falta, porque estoy trabajando en un punto específico, así que voy a calcular el vector NP en un punto solo. Es el producto vectorial entre las dos derivadas parciales normalizado. Esto me da el 1, 0, 0. Ahora voy a poder ir a calcular todos los coeficientes de la primera y la segunda forma fundamental. E es la derivada parcial en U por sí mismo, va a dar 1. F, la cruzada, U por B, ¿sí? Esto da 0. G es F de B por F de B, eso va a dar 9. Y los nuevos, los que traemos en esta clase, el coeficiente L, que es la derivada segunda en U por el vector NP, da menos 1. M, que es la cruzada, la derivada cruzada, que me dio 0 por el vector NP 0. Y N, que es la derivada dos veces en B por el vector NP, me da menos 3. Me quedo con todos estos coeficientes. Defino las curvas coordenadas, ¿sí? Las curvas coordenadas, recordemos que consiste en dejar a U como variable y fijar a B en el valor del punto en el cual yo estoy. Acá U vale B y U vale 0 y B vale 0, así que hago a B valer 0, dejo a U como una variable, me da la curva coordenada. U vale U, B vale 0, la curva coordenada en B, la curva 2, al revés, hago a U valer 0 acá porque es 0, 0, no es que siempre hay que hacerlo valer 0, 0, depende del valor de los parámetros en el punto en el que estoy trabajando. 0 para U en este caso, B sigue variable, sustituimos U por 0, sacamos la cuenta, me queda esta curva. Bien, esta curva es U vale 0 y B vale B. ¿Cuál es la dirección en la que estoy trabajando? Bueno, la dirección sobre la cual yo tengo que calcular la curvatura normal, las direcciones H y K, que hablaba el teorema de Meusnier, son la derivada de U y la derivada de B.
Bueno, la derivada de u, como u es u, vale 1, y la derivada de b, como b vale 0, es 0. Y para la segunda curva la dirección va a ser 0, 1. Bueno, esto va a ocurrir siempre que tome las curvas coordenadas. Siempre la dirección de las curvas coordenadas son 1 y 0 y 0, 1. Siempre se componen de esta manera, con esta sustitución. Bueno, para la primera curva coordenada, lo que vimos es que la curvatura normal consiste en evaluar la segunda forma fundamental en la dirección, en este caso 1, 0, y la primera forma fundamental en la dirección 1, 0 y evaluar, ¿no? Sustituimos los coeficientes e, f y g. Arriba era e por la dirección h al cuadrado más 2 por f por h por k más g por la dirección k al cuadrado, nos da toda esta expresión. Abajo, ese es el denominador con f y g. El denominador, la segunda forma fundamental. El numerador, L por la dirección h al cuadrado más 2 por m por h por k más n por k cuadrado. Toda esta cuenta da menos 1, que es el valor de la curvatura normal de la curva coordenada 1 en el punto 3, 0, 0. Para la segunda curva sustituimos al revés, 0, 1 en la expresión de la segunda forma fundamental en la primera, en las posiciones de h y k. Resolvemos y en este caso da menos 1/3. Esto sobre un gráfico. Bueno, la superficie corresponde a un toro. Sobre cada punto de la superficie, sabemos, hay definidas dos curvas coordenadas que tienen la dirección correspondiente cada curva a la derivada parcial, tienen un plano tangente que las contiene y un vector np perpendicular al plano tangente y unitario. Nosotros estamos trabajando en el ejemplo en u igual 0 y b igual 0, en ese punto 3, 0, 0. Bueno, me voy a quedar, voy a apagar la superficie y me voy a quedar con una sola curva, digamos con la curva b. Entonces sobre ese punto necesitamos calcular el vector curvatura. El vector curvatura es ese. Fíjense que en ese caso lo que hay que hacer ahora es proyectar sobre el vector np ese vector. Hay que proyectarlo sobre el eje rojo. Bueno, fíjense que queda en sentido opuesto, así que en realidad la proyección va a coincidir, ¿ven? Lo mismo ocurre en este caso, ¿no? Voy a apagar esta curva y me voy a quedar ahora con la curva en U. También el vector curvatura, al tener la misma dirección que el vector NP, la proyección es el mismo vector. Pero si cambio el punto, ahora vamos a volver a la curva B, cambiar un poquito, ahí por ejemplo, fíjense que en este caso, sobre la superficie, ahí está, sobre la superficie, el vector curvatura de la curva coordenada verde sobre la superficie no tiene la dirección del vector NP. Entonces ahí la proyección tiene otro módulo. Pero bueno, no era el caso en el punto en el que nosotros estábamos, donde el vector curvatura tiene la misma dirección que el vector NP. Bueno, ese es el que nos dio 1/3, que nos da negativo porque tiene sentido opuesto al vector NP. ¿Sí? Fíjense que hay que multiplicar, ¿por cuánto hay que multiplicar al vector NP para llegar al vector curvatura normal, que es ese negro que está ahí? Bueno, evidentemente el valor es negativo, porque me tiene que dar hacia atrás, digamos, en el sentido de el sentido del vector NP, al revés que el vector NP. Y el otro, ahí, en esa dirección, también nos había dado negativo, ¿no? Nos había dado negativo. Ahí, incluso
la curvatura que da negativo, pero había dado, a ver, era 1. Si era 1, fíjense que esos dos vectores tienen la misma longitud. Por eso nos da -1. Bueno, sería la interpretación geométrica de los cálculos que acabamos de realizar. Muy bien, eso es todo para la clase de hoy.